glucémico, carga glucémica, a ver si se puede complementar con otras estrategias, ¿sí? Y después vamos a ver, también está como mechada todo lo teórico con algunas situaciones prácticas. Van a ver que yo puse vivencias que tenemos con las personas con diabetes que también les puede servir, porque uno la teoría la puede leer en todos lados, pero es importante poder compartir lo que nos pasa día a día, ¿sí? Con las personas con diabetes. Como les decía la doctora, yo envié mucha bibliografía, hay mucho en inglés también, pero más que nada lo quise enviar para que lo tuvieran, porque pienso que les va a servir para después, aunque hayan rendido el examen, no importa, pero que lo puedan tener, incluso tengo más si quieren. Pero bueno, vamos a empezar, como vamos a hablar de estrategias en diabetes tipo 2, no podemos dejar de recordar el aumento de obesidad que hay a nivel mundial, ¿no? No solo en nuestro país. Las estadísticas de la OMS, porque la diabetes tipo 2, como saben, el 90% de las personas con diabetes tienen sobrepeso u obesidad. Las últimas estadísticas de la OMS son del 2016 y explican lo que fue, ahora vimos que fue aumentando, obviamente, después de la pandemia. Esto era lo que teníamos antes de la pandemia, lo que se triplicó la población de obesidad en el mundo, ¿sí? Hay 1.900 millones de adultos con sobrepeso y 650 millones con obesidad, que es cerca del más del 40% con sobrepeso y cerca del 13% con obesidad hasta el 2016 y antes de la pandemia. Como vimos, lo que fue aumentando, ¿no? Después. Esto significa que en los niños también pasó lo mismo. Como saben, hasta hace 10 años no veíamos niños con intolerancia a la glucosa, con prediabetes. Ahora, yo trabajé en pediatría también y veíamos muchos niños, no solo con obesidad, sino con esteatosis hepática, con una intolerancia a la glucosa o glucemia de ayuno alterada, y que empezaron a tener diabetes después, diabetes tipo 2, porque conocíamos más la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes. Como saben, se duplicó y en los adolescentes se cuadriplicó antes de la pandemia, así que imagínense lo que se viene, ¿no? Como siempre decimos, y ya el Centro de Estados Unidos de Complicaciones, que estudian la prevención de las complicaciones crónicas, ya estaba diciendo que los niños nacidos en el año 2000, que son los chicos que ahora tienen 20, 21 años, cada 3, uno va a tener diabetes. Se estima diabetes tipo 2 por el tema del sobrepeso y la obesidad. Esta es la última encuesta de factores de riesgo nacional del 2018, que ustedes ya la deben tener, pero la traje para compartir, porque si vamos a ver tratamiento de la diabetes tipo 2, no podemos dejar de recordar los resultados que teníamos antes de la pandemia, como decimos. El 61.6% de la población argentina ya tenía sobrepeso y obesidad. Y esto es como que se relaciona mucho con el consumo de frutas y verduras. Fíjense que solo el 6% de los argentinos logra cubrir la porción de frutas y verduras que necesitamos en lo diario, solo el 6%. Incluso hay trabajos que muestran cómo se relaciona el bajo consumo de frutas y verduras con la morbimortalidad, ¿sí? Y las enfermedades cardiovasculares. Así que no es solo en diabetes pensando la prevención, sino en un montón de enfermedades, como saben, cáncer de colon y bueno, cómo se comporta el consumo de frutas y verduras en la microbiota intestinal también para aumentar las defensas y para prevenir ciertas enfermedades. Entonces ya estamos viendo el bajo consumo antes de la pandemia, lo recuerdo, sí lo que estamos viendo en la práctica, cómo todo esto se está ligando a la situación socioeconómica, muy poca gente puede acceder en este momento, tanto desde la cercanía de los lugares, porque tiene que estar en la casa, si bien muchos no lo cumplen, sino también por la situación económica, ¿no? Que muchos dicen no puedo acceder y tienen que buscar precios de consumo, de bajo consumo. Bueno, ya habían aparecido, después de la pandemia se empezaron a hacer encuestas, la Sociedad Argentina de Nutrición hizo una encuesta durante la pandemia, en mayo, a 5.600, ¿sí?, personas en Argentina, y ya se sabía que más del 60% ya había aumentado de peso en la primera parte de la pandemia. De ese 60%, el 78% aumentó hasta 3 kilos, hubo un porcentaje que aumentó entre 3 y 5 kilos y después hay más todavía.
es lo que estamos viendo. Hay mucha aparición, mucho reciente diagnóstico de diabetes secundaria al tratamiento COVID, como saben, hay hiperglucemia. Yo estoy viendo muchos casos de pacientes, de personas que estuvieron internadas, que ya tenían glucemia de ayuno alterada u obesidad, y bueno, con los factores hereditarios de diabetes tipo 2 y de riesgo, y se ve el diagnóstico reciente de diabetes post tratamiento del COVID, de corticoides y bueno, de como cualquier infección, ¿no? También muchas personas aumentaron de peso, como estamos viendo. Más del 60% de nuestra población aumentó de peso, y sí está ligado en la encuesta, cuando preguntó la Sociedad Argentina de Nutrición, mucha la causa es emocional, ¿no? El tema del no descanso, como sabemos, dormir menos de 6 horas aumenta la grelina, o sea que hay más posibilidades de aumentar de peso cuando dormimos menos de 6 horas, todos los estados de angustia, de momentos de estrés que generan citoquinas, o sea, no es solo la comida lo que hace aumentar, sino la causa que nos lleva a comer mal, al no descanso, que provoca aumento de peso por cambio hormonal. Bueno, para repasar un poco cómo fue evolucionando el plan alimentario en las personas con diabetes. Hasta la aparición de insulina, las personas que tenían reciente diagnóstico de diabetes, el tratamiento era que dejaran de comer, que hicieran ayuno prolongado. Como vieron, se fueron desnutriendo cada vez más. Hasta 1970 se dieron dietas hiperproteicas, que ahora se está volviendo un poco a eso, pero hay que ver la calidad y las desventajas que trae y si hay adherencia a largo plazo, que es lo más importante. En 1940 lo que se empezó a dar es vegetales, frutas, el aumento de carnes, como si fuera la dieta tipo paleo, donde predominan las proteínas, pero siempre restringiendo los hidratos de carbono. Y lo que se observó que estas personas que consumían menos hidratos de carbono, menos polisacáridos, menos almidones, lo que les pasaba es que tenían más evento cardiovascular, porque aumentaban las proteínas, las carnes, y esas carnes estaban ligadas a grasa saturada, si bien tenían más actividad, más ejercicio físico. Entonces se empezó a dar también dietas hiperproteicas hasta que en 1970 observaron este tema, que había más enfermedad cardiovascular, había más muertes, más colesterol alto, ¿sí? Que es lo que ocasiona a veces las dietas hiperproteicas, mayor LDL. Entonces empezaron a indicar los hidratos de carbono, como que las personas con diabetes ya tenían cierta liberación para poder consumir algún polisacárido, alguna harina, algún almidón. Si bien lo hacían, pero lo hacían a escondidas. En 1970 se empezó a indicar en el plan alimentario un 50% de la dieta con hidratos de carbono, que hasta esa época se daba un 40%, se daba 40% de hidratos sin almidones prácticamente, por eso estaban con carnes, con huevo, con quesos, se daba un 40% de grasas y un 20% de proteínas. A partir de 1970 se empiezan a indicar los hidratos de carbono tipo polisacáridos, que serían las harinas, ¿no? Los almidones, como sabemos, las legumbres, ahora los vamos a repasar. A partir de 1970 recién se indican, porque lo que se veía mucho es el factor de riesgo coronario, cómo aumentaban, ¿no? Que aumentaba el colesterol, las grasas saturadas, que sabemos que son muy aterogénicas. Después apareció más adelante, ya que se daba el tema de los hidratos de carbono y empezaban a existir estas listas de reemplazo, que cuando hablamos de conteo de hidratos parece tan difícil, pero son las listas que siempre dimos, lo único que se asocia con análogos de insulina de acción rápida. Apareció más adelante el concepto de índice glucémico, que como sabemos el índice glucémico lo que está hablando es la velocidad de absorción de los hidratos de carbono, que ahora lo vamos a hablar más minuciosamente. Habla de la velocidad de absorción. Lo que se sabía es que no todos los hidratos en igual cantidad se comportan igual. Por ejemplo, una rodaja de pan blanco no se comporta igual, como ustedes saben, con una rodaja de pan desalvado, con semillas, que tiene una absorción mucho más lenta por la fibra que tiene. Entonces, los reemplazos había que tener como más cuidado. Se asoció el índice glucémico después a la carga glucémica, para hacerlo un poco más complejo. Esto no es que era según la fibra o la cocción que vamos a ver, sino que se tomaba un alimento, por ejemplo el pan, y se lo comparaba
con 2 tablas, una de glucosa, que es mucho más noble, más confiable, que es glucosa pura, y el pan blanco. Y lo que se tomaba más como referencia era la glucosa. Entonces están los alimentos con alto índice glucémico, que es lo que vamos a ver, y los de bajo, donde está hablando de calidad. Y después lo que se asoció es el conteo de hidratos. El conteo de hidratos siempre estuvo en el plan alimentario. Lo que pasa es que ahora está asociado a ajustarlo en personas con diabetes tipo 1 y algunas personas con diabetes tipo 2 a análogos de insulina de acción rápida. O sea, ya la insulina de acción rápida no serviría solo para corregir las glucemias, sino para hacer ajustes ante ingesta de hidratos y que las personas tengan postprandiales mejores, que vamos a ver que surge de estudios científicos. Entonces, el índice glucémico habla de calidad, de selección de alimentos, y el conteo de hidratos de cantidad, que es fundamental en todas las personas establecer cantidades. No es que coman un plato de lechuga y después todas las pastas que quieran, sino hay aumento de peso, que es lo que estamos viendo en diabetes tipo 1. Por eso se habla de carga glucémica. Por ejemplo, una barrita de cereal, todos sabemos que tiene un índice glucémico alto, es como las galletas de arroz, se absorben rápidamente. Pero si lo asociamos con algún alimento, que sea el yogur, que tenga un medio ácido, o llega a consumir una porción pequeña, eso no va a incidir tanto en la glucemia postprandial, porque ahí estamos hablando de cantidad, no de calidad. No es lo mismo comer 3 barritas de cereales que una con un yogur. Igualmente es un alimento muy procesado, siempre los nutricionistas preferimos que la persona con diabetes consuma una banana, pero acá no estamos hablando de diabetes solo, sino todos tenemos que evitar todos estos alimentos ultraprocesados. Las galletas de arroz, cuando uno se fija en los paquetes, no tienen muchas calorías en las porciones que indican, ni hidratos de carbono en 2 o 3 galletas, consume mucho más. El problema es que tiene una velocidad muy alta de absorción. Tiene un índice glucémico muy alto, se absorbe inmediatamente. Entonces, en personas que no tengan diabetes, que tengan insulinemia alta, lo que va a generar es hiperinsulinemia, con lo que impide que la persona pueda bajar de peso correctamente. Y tal vez está consumiendo galletas de arroz para disminuir, para bajar de peso, o por esas creencias que hay arraigadas como si fuera mejor. Solo estaría indicado en personas con celiaquía. La verdad que no tiene mucho sentido consumirlo. Y después apareció otro concepto más interesante, para hacerlo todo mucho más complejo, como siempre vemos, que es el conteo de proteínas y grasas. Si bien vamos a ver que las personas con diabetes tipo 1 realizan en el tratamiento intensificado conteo de hidratos, o sea, eligen cuántos hidratos de carbono van a comer con un asesoramiento y se aplican análogos de rápida con una glucemia estable o alta, también se observó ante ciertas comidas que hay glucemias en el periodo posabsortivo, que sería después de 3 horas, hay glucemias elevadas. Ante el consumo, por ejemplo, de pizza, que es donde están los trabajos científicos, o cuando hay consumo de asado con lechuga, ahí no hay hidratos, pero hay una glucemia elevada después de 3 horas, porque las proteínas y grasas también necesitan insulina para metabolizarse, pero en una etapa mucho más tardía. Siempre todo esto aparece después de 3 horas de ingesta. Y al final, ahora apareció el concepto de la microbiota intestinal, como todos sabemos. No solo tenemos que elegir los alimentos de buena calidad, por las calorías, por los hidratos de carbono que tienen, por el índice glucémico, sino que hay determinados alimentos que alteran las bacterias intestinales, las vellosidades, la microbiota intestinal, después provoca también un cambio en el metabolismo. Por ejemplo, las gaseosas dietéticas. Las gaseosas dietéticas siempre las dimos. Bueno, a los nutricionistas nos cuesta darlo libremente, pero siempre tenemos una persona enfrente, entonces vamos viendo con cada uno. Si vienen tomando 3 litros de Coca Light, uno no puede decir no más de 2 vasos, pero lo importante acá saber es que las gaseosas light, por un mecanismo que todavía se está estudiando en modelos de ratas y en algunas personas, aumentarían la glucemia e impedirían el descenso de peso cuando uno consume más de 500 centímetros cúbicos, más de 2 vasos. Pero esto sería por un cambio que provoca en la microbiota intestinal, que de paso también lo que hace es disminuir las defensas y bueno, también en la absorción del calcio,
porque compite con el fósforo. Entonces, determinados alimentos que vemos no calóricos no serían buenos para el consumo ante la obesidad, el sobrepeso, si queremos que las personas aumenten las defensas. Bueno, entonces acá está la persona con diabetes enterándose que tiene una glucemia de ayuno alterado o intolerancia a la glucosa o prediabetes, y lo primero que aparece es esta imagen, ¿no? Como que se tiene que convertir en el increíble Hulk de golpe, cuando venía a lo mejor no desayunando, que sabemos que genera hiperglucemia, o no hacer las comidas, gastamos menos calorías. Cuando no hacemos la merienda, ese día vamos a gastar menos calorías. O por ejemplo, cuando hacemos un consumo, las comidas, cuanto más tarde las hagamos es peor. Y la vida se nos hace cada vez más difícil. Uno trabaja, llega a las 8 de la noche, 9, con suerte a la casa, y ahora en pandemia a veces estamos comiendo a la noche a las 10. Y hay estudios científicos que demuestran para bajar de peso que conviene que la cena se haga lo más temprano posible. Hubo un artículo que salió hace poco donde hicieron dos grupos, uno a las 9 de la noche y otro 9:30, y los pacientes, las personas que lo hicieron a las 9, pudieron mejorar no solo la glucemia del alba, sino que era podían bajar de peso más fácilmente que los que hacían la cena tarde. Y hay varios trabajos así. Las personas con diabetes no tienen que convertirse en el increíble Hulk, porque si no sería imposible. Se convertirían en el increíble Hulk en cuanto a que al no consumir hidratos de carbono hay un montón de complicaciones que vienen atrás, como falta de concentración. Bueno, como ustedes saben, si uno consume muchas proteínas y hacemos dietas más bien cetogénicas, donde hay mucha carne, mucho pollo, hay mayor predisposición a nefrolitiasis, a calciuria, a hipercalciuria, entonces puede haber osteopenia después. Entonces la idea es hacer un plan alimentario saludable donde haya fibra, porque va a bajar el índice glucémico, las frutas se consuman enteras, más bien las legumbres, que son hidratos de carbono, que tienen un índice glucémico bajo, que ahora vamos a ver, a veces no forma parte de nuestros hábitos, entonces no lo tenemos que indicar de forma obligatoria, hay que ir viendo con cada persona, incorporarlas de a poco para que las pueda tolerar. Hay muchas personas que tienen diverticulosis o colon irritable, más ahora con todo lo que vemos, el estrés que se ve, ¿no? Entonces, ya sabemos que el 90% de las personas con diabetes tienen sobrepeso o tienen obesidad. Obviamente que el plan alimentario va a ser un plan alimentario hipocalórico. El descenso de peso mejora la glucemia, el perfil glucémico, el colesterol y la presión. Pero ¿cuántas calorías indicar? Y acá empezamos a ver un poco la parte de prescripción. Las dietas muy estrictas sabemos que no necesitan porque uno quiera ser bueno, sino porque hay trabajos científicos que demuestran, que ahora vamos a ver, que las dietas estrictas tipo hiperproteicas, cetogénicas, solo se pueden cumplir hasta 6 meses. Tienen éxito en el descenso de peso hasta 6 meses y mejoría, y bueno, todo lo que vemos, cuánto mejoran, pero son imposibles de sostener. Después de los 6 meses, generalmente los pacientes se frustran y las abandonan. Entonces, la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, sugiere, hace varios años que está sugiriendo, un descenso de peso que ronde en 1.200, 1.500 calorías en las mujeres y 1.500 a 1.800 calorías en los hombres, en los varones. Obviamente que esto también puede ser muy estricto para una persona que pesa 100 kilos. Alguien que pesa 100 kilos por lo menos está consumiendo 2.500 calorías, 3.000. Así que haciendo una disminución de 500 calorías, con un plan de 2.000 calorías pueda bajar perfectamente. Y 2.000 calorías incluye harinas, incluye polisacáridos, incluye, por ejemplo, un vegetal seco como si fuera papa en las comidas, ¿sí? O legumbres, que vamos a ver, porque es importante cubrir los hidratos de carbono en las comidas, pero sabemos que son adictivos, o sea, no van a predominar. Lo importante acá que hay que hacer es una enfermedad crónica, entonces no podemos someter al paciente, a la persona con diabetes, a una dieta súper estricta, muy baja en calorías o muy baja en hidratos de carbono, sino un plan hipocalórico moderado que ronde entonces en las mujeres entre 1.200 y 1.500 calorías y en los varones entre 1.500 y 1.800, que ya 1.500 es muy bajo.
se logra cerca de 500 calorías menos. Habría que tener una nutricionista en el consultorio en el momento o derivar, como para que pueda calcular una anamnesis alimentaria y restar 500 calorías y ser muy personalizado. Estas intervenciones se necesitan 16 consultas. ¿De dónde sale? No sale porque uno es bueno, que quiere dar un plan alimentario moderado y que se pueda cumplir, sino que sale de un trabajo científico que es el Look Ahead, como ustedes saben, que se hizo en 5.145 personas con diabetes tipo 2 que tenían sobrepeso y obesidad. Lo que querían ver es si el descenso de peso de alguna forma podía evitar los eventos coronarios, ¿no? Cardiovasculares. Este estudio llevó más de 10 años y lo que se observó que el descenso de peso entre un 5 y un 10% mejora no solo la glucemia postprandial, el perfil glucémico, lo que no pudo evitar son los eventos cardiovasculares a nivel significativo, pero sí los factores de riesgo. Por eso fue tan importante y sacaron todas estaciones del Look Ahead. El 50% de la población llegó a descender un 5% porque tuvieron que mantenerlo después. Y cerca del 30, un 10. Por eso se toma como referencia cuando tenemos un paciente en el consultorio y calculamos el índice de masa corporal y nos da 40, no le podemos decir a esa persona que tiene que bajar 30 kilos. Con un descenso de un 5% ya, y nunca antes de 6 meses, ya se sabe que esa persona va a mejorar las glucemias postprandiales, va a mejorar la presión, va a poder mejorar el colesterol, los triglicéridos, que son todos factores de riesgo cardiovascular. Como sabemos, hay estudios que demuestran que las personas con hipertensión y obesidad, esas personas después, algunas tuvieron diabetes, ¿sí? Como que la hipertensión y la obesidad son factores de riesgo también para desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, el descenso de peso tiene que ser entre un 5 y un 10%, se toma como promedio 7, para mejorar el metabolismo. Ahora, si nosotros queremos, y es lo que sugieren, evitar eventos cardiovasculares o mejorar la esteatosis hepática, que eso sería lo ideal, ya tendríamos que pensar en un descenso un poco mayor, ¿no? Más de 15. Entonces, para recordar, esta es la indicación de la ADA, que ustedes la tienen, que es disminuir, ¿sí? 500 calorías de lo que la persona viene consumiendo, 700, nunca antes de 6 meses, o sea, hay que hacerlo paulatino. Esto logra descender 500 gramos por semana aproximadamente, pero bueno, es muy poco ético, si bien hay trabajos científicos que lo demuestran, uno no se lo puede trasladar al paciente porque las personas que lo van a hacer, tal vez después más adelante no puedan descender lo que uno quiere por los temas que hablamos antes, ¿no? Los factores emocionales, el estrés, la falta de descanso, todo eso genera también aumento de peso. ¿Qué pasó también? Entonces, este estudio, Look Ahead y la ADA sugieren un 5 a 10%, se toma como promedio 7. En una persona con prediabetes, ya el descenso de un 7% evita la aparición de diabetes tipo 2. Esto es súper interesante. Pensemos en las mujeres que tuvieron diabetes gestacional, que una vez de tener el hijo no tienen diabetes, pero tienen obesidad, sobrepeso. En esas personas tenemos que evitar la aparición de diabetes siempre que uno pueda. Entonces, logrando un descenso de un 5 a 10 y después que mantenga si los análisis mejoraron. Si llega a seguir descendiendo de peso, mejor. Pero acá el secreto es el mantenimiento. No tiene sentido dar dietas estrictas donde bajan 20 kilos y después van a recuperar 30. Lo que sí se sabe es que para prevenir los eventos cardiovasculares habría que bajar más del 10 y para la grasa visceral más del 15. Bien, bueno, entonces, sí también lo que se llegó a observar, como veíamos, antes siempre veíamos personas con diabetes tipo 2, con sobrepeso y obesidad, ahora también vemos poblaciones, y ustedes lo deben ver en la práctica, personas con diabetes tipo 1 que también tienen sobrepeso y obesidad. Hay personas, muchos tienen el índice de masa corporal en 29, en 30. ¿Cuántas personas vemos con diabetes tipo 1 que están con esos valores? Que cuando bajan mucho de peso generalmente es por hiperglucemia, salvo que, bueno, porque ahora muchos no están haciendo actividad física. Entonces,
por este tema del aislamiento, ¿no? Hay crecimiento de sobrepeso, incremento de sobrepeso y obesidad en diabetes tipo 1, en el consenso de la ADA, lo tienen en el 2019, cuando no había aparecido el COVID todavía. Entonces, en las personas con diabetes tipo 1 también tenemos que seleccionar alimentos de buena calidad. No le damos el conteo de hidratos para que coma lo que quiera todos los días, porque toda la población, todos, tengamos o no diabetes, tenemos que hacer una alimentación sana para evitar el sobrepeso y la obesidad. Entonces, cualquier dieta va a servir, y bueno, acá traigo para compartir las dietas que vemos en lo habitual, que se discuten en una persona con obesidad, que sé que ustedes tuvieron o van a tener un módulo de obesidad, pero existen diferentes dietas. Y frente a una persona con diabetes tipo 2, acabamos de comentar que es importante que haga una alimentación equilibrada. Están las dietas, bueno, dietas muy bajas en calorías, donde sabemos que van a ir al fracaso porque es una enfermedad crónica. Las dietas hiperproteicas, que ahora se están indicando nuevamente, se está bajando el consumo de hidratos de carbono en las sugerencias, pero teniendo cuidado en no aumentar tanto las grasas saturadas que están en los fiambres, en los embutidos y en los cortes de carne tan grasos. Recordemos que las dietas hiperproteicas, que es lo que hacen muchas personas con diabetes para mejorar la glucemia, lo que trae también es hipercalciuria. Puede haber osteopenia, osteoporosis, más allá que crean una orina ácida, entonces hay más predisposición a nefrolitiasis, y bueno, la falta de hidratos que trae falta de concentración y cansancio, ¿no? Pero bueno, disminuyen, aumentando las proteínas levemente, disminuyen de alguna forma las glucemias postprandiales, los triglicéridos, esto lo vemos en la práctica. Lo que sí también en personas con diabetes que tengan nefropatía, que no tengan nefropatía, no se comprobó que haciendo una dieta moderada en proteínas puedan prevenir, como antes pensábamos. Por ejemplo, consumiendo la cantidad de proteínas 0,8, 1, que son las recomendaciones, hasta 1,2 de proteínas por kilo de peso, uno pensaba que podía prevenir la complicación de la diabetes, la renal. Solamente cuando ya hay nefropatía incipiente o un estadio más avanzado, es ahí donde tenemos que, pero uno siempre hace prevención de alguna forma, donde tenemos que contar más las proteínas. La dieta vegetariana también se da por sus múltiples ventajas, pero sabemos que si bien hay muchas personas haciendo dieta vegana y dieta vegetariana, sabemos que puede conducir a una anemia, sí tiene múltiples ventajas. La gente que decide ser vegana o vegetariana es una filosofía de vida, pero muy comprometida, tiene que ser responsable porque tiene que combinar bien los alimentos para evitar, ¿sí?, la anemia que se ve por falta de vitamina B12, que generalmente se termina suplementando. Después tenemos la dieta de ayuno intermitente también, que algunas personas hacen, que bueno, también traen complicaciones en la adherencia. Las dietas sin gluten, muchas personas cuando se enteran que tienen diabetes hacen dietas como si tuvieran celiaquía, pero en realidad todo lo que sea sin gluten tiene un alto índice glucémico. Vamos a ver, los fideos de arroz, por ejemplo, tienen un alto índice glucémico. Y cuando van a las casas dietéticas está lleno de estos productos sin TAC. Y la dieta cetogénica, que sí se ve beneficios a corto plazo, pero lo que se ve es todo lo que vimos de las dietas hiperproteicas, ¿no? Más la astenia, el cansancio y todo lo que vemos en las dietas bajas en hidratos. Acá tienen un modelo de la ADA donde están todas las dietas, las descripciones, ¿sí? Por ejemplo, la dieta mediterránea sería la ideal. Está comprobado en un metaanálisis que es la ideal para que haga una persona con diabetes. Todos tendríamos que hacerlo, no solamente con diabetes. El límite está tal vez en la parte económica. Muy poca gente puede acceder al aceite de oliva extra virgen, comprar frutas secas. Bueno, depende en dónde están, ¿no? Pero pasa eso. Lo que sí se vio, además de bajar los triglicéridos, porque son la dieta mediterránea, que se hace en los países, como sabemos, de Europa y que se está trasladando acá en lo que se pueda, pero bueno, el límite está en el económico, son dietas que no tienen tantos hidratos, es la sugerencia que se da, pero lo que pasa es que el consumo es de pescados, de aguas profundas y frías, como el salmón, la trucha, las anchoas, ¿sí? Bueno, los arenques son imposibles de conseguir, pero
son dietas bajas en hidratos, entonces bajan los triglicéridos, que son antiagregantes plaquetarios. Después, el tema de los mariscos, estoy hablando, ayuda a disminuir los triglicéridos, el consumo de omega 3, baja el riesgo cardiovascular y también baja la hemoglobina glicosilada, pero como algo muy secundario. No tiene tanto evento, así tanta significancia estadística en la hemoglobina glicosilada, pero sí en los triglicéridos y en los factores de riesgo cardiovascular. La dieta vegana lo mismo, ¿ven? Como hay muchas verduras y fibra y legumbres, hay menor LDL, aumento, el HDL permanece igual y se reduce la hemoglobina glicosilada. Las dietas bajas en grasas, hay disminución de peso y reduce el riesgo de diabetes, de diagnóstico de diabetes en el futuro, pero porque se hace un plan alimentario bajo en calorías. La muy baja en grasas tiene un 70% de hidratos. Lo que pasa es que hay que aumentar mucho los hidratos de carbono. Hay descenso de peso porque se quitan mucho las grasas, pero en la hemoglobina glicosilada al contrario, la va a empeorar porque hay más hidratos de carbono, ¿no? Bueno, acá tienen la dieta baja en hidratos. Como saben, un tema es la dieta baja en hidratos y la muy baja en hidratos, son distintas. La dieta baja en hidratos la propone la ADA. En el plan alimentario indicar entre un 26 y un 45% del valor calórico total de hidratos de carbono, que sería más de 60 gramos, ¿sí? Hasta cerca de 130, 150, depende de las calorías. Igualmente la dieta baja en hidratos es difícil de sostener porque quedaría almuerzos y cenas con vegetales, con suerte hay 2 o 3 frutas por día, ¿sí? Y en el desayuno puede ir una fruta o una rodaja de pan. O sea, es difícil de sostener. Pero al bajar los hidratos siempre sabemos que vamos a tener éxito con los triglicéridos que van a bajar y que va a aumentar el HDL como efecto protector y baja la presión arterial, bajan de peso y la hemoglobina glicosilada. Las muy bajas en hidratos, estas ya serían más tipo cetogénicas, son dietas que se están dando, pero la verdad que no tienen adherencia porque después trae agotamiento, cansancio, ¿sí? Todas las complicaciones que vemos, aumento de hipercalciuria, porque si se bajan los hidratos se aumentan las proteínas. Obviamente que van a bajar los triglicéridos. Sabemos que bajamos la glucosa y bajan los triglicéridos. La dieta de DASH, que es la que se da para bajar la presión, es muy parecida a la mediterránea, pero la diferencia es que tiene leche, tiene calcio, tiene lácteos y tiene 5 frutas por día con agregado de potasio. Estas frutas, más bien ricas en potasio, bajan la presión arterial. Y la dieta paleo es una dieta hiperproteica, ¿sí? La diferencia es que no acepta productos industrializados, son carnes, así, no industrializados, no hamburguesas ni fiambres, pero son dietas bajas en hidratos. Como vemos, todas van a tener éxito a corto plazo, van a bajar la glucemia, pasa después de los 6 meses. Acá tienen dietas parecidas, la dieta de Atkins, que es la cetogénica, ¿sí? Las distintas dietas con los descensos de peso y de glucemia, pero el beneficio siempre es hasta 6 meses. Porque lo que no logras, como dice Mafalda, que la quiere abandonar, ¿no? Las cosas entre nosotros no van bien cuando uno hace dieta estricta. No soy yo, eres tú, eres aburrida. No solo es aburrida, sino el cansancio que se siente, el agotamiento, y no puedo evitar serte infiel. Bueno, entonces se hicieron metaanálisis, estudios, y se llegó a la conclusión, acá hay otro trabajo que también muestra qué dieta sería la mejor, ¿no? Si la dieta paleo o la dieta mediterránea para personas con diabetes tipo 2. Y vuelven a demostrar que la mejor dieta sería la mediterránea para las personas con diabetes tipo 2. O sea, aumentar la grasa monoinsaturada, el aceite de oliva, las frutas secas, siempre en ciertas cantidades, porque sabemos que tenemos que bajar las calorías del plan alimentario. También hay otro trabajo científico que pone en duda la dieta, no la dieta mediterránea, pero sino que dicen que serían la selección de alimentos. O sea, cualquier alimentación que aumente las verduras y frutas y baje los hidratos de carbono y donde se agregue aceite de oliva, sin llegar a ser tan mediterráneo, mejoraría la glucemia postprandial. Bueno, entonces, ¿qué propone la ADA? Soy reiterativa, la dieta mediterránea, la dieta baja en hidratos,
que están todos ahora haciéndola, algunas personas, de acuerdo a la situación económica, y la dieta vegetariana. Proponen, el plan alimentario ya vimos que tenía que ser hipocalórico moderado, pero lo que ellos proponen es estos estilos de dietas, ¿no? Que vamos a ir viéndola. ¿Qué pasa cuando tenemos personas con diabetes o hacemos talleres? Acá vienen las típicas frases de no solo las personas con diabetes, sino los profesionales de la salud. Si tenés diabetes, tenés que dejar las 4P, ¿no? La papa, las pastas, los postres y el pan. Es lo primero que una persona dice. Es mejor comer galletas de arroz que pan. Ya lo fuimos contestando algunas. Los fideos de gluten son especiales para diabetes. Recuerden que las pastas de gluten tienen menos hidratos de carbono, en lugar de tener 60, tienen cerca de 40, pero tiene agregado de proteínas de origen vegetal, son de tema económico más costosas. La verdad que no hace falta que la gente con diabetes consuma fideos de gluten, no tiene ninguna ventaja. La banana no es buena para la diabetes, sabemos que es excelente porque tiene potasio, es una fruta rica, es de aceptación, y tal vez en lugar de barritas de cereales, comer una banana a media mañana que no esté muy madura, sería la opción ideal. Ahora vamos a ver por qué la madurez. La remolacha tiene la misma cantidad de azúcar, tiene mucha cantidad de azúcar. Muchas personas dejan de consumir remolacha. La remolacha tiene estaquiosa, que es un hidrato, una fibra, que es muy difícil de digerir, o sea que tiene un índice glucémico bajo. La glucemia postprandial da bien después de comer remolacha, según las cantidades. El arroz hay que hervirlo bien para sacarle el almidón. Esto vamos a ver ahora cuando veamos el índice glucémico, que es lo peor que pueden hacer, hervir bien el arroz. Bueno, acá tienen los típicos desayunos que podemos ver, ¿sí? Un desayuno y una merienda de una persona adulta que tenga que bajar de peso, con obesidad, con sobrepeso, tiene que tener hidratos, 30, 40. Recuerden que hay trabajos que demuestran que hacer más de 4 comidas mejora el descenso de peso, o sea que hacer 3 no mejoraría, entre 4 y 5, por lo menos 4, que hagan la merienda, que muchos no la hacen, y si es posible antes de las 6 de la tarde, es importante los horarios, dentro de la vida de cada persona, ¿no? Porque sabemos que el gasto calórico va a ir bajando a medida que pasa el día. O sea, gastamos menos calorías a partir de las 6 de la tarde. Entonces, un adulto necesita 30, 40 de hidratos, pero el tema es que no tengan tantas grasas, tantas calorías, ¿sí? Hay mucha gente que no desayuna, muchos pacientes que no desayunan. Acá tienen desayunos y meriendas que muchos tienen la misma cantidad de hidratos, pero cuando agregan queso fresco, ¿sí? En lugar de consumir 200 calorías, están consumiendo 350, como si comieran medialunas, ¿sí? Mucha gente come pan de salvado con queso fresco. La calidad es buena, la del pan negro. El queso fresco, el queso por salud, va a estar lleno de grasa saturada y calorías. Por eso la opción ideal serían rodajas de pan de salvado, en las personas de un pan que no tenga tantas grasas, obviamente. Las galletitas, como sabemos, tienen grasa que le agregan en la industria, que provocan adicción, van al centro del placer, entonces provocan adicción y es muy difícil controlar la cantidad. Además que algunas tienen grasas trans, por más que estén prohibidas, muchas no tienen grasas trans, pero el tipo de grasas que tienen las galletitas provocan adicción. Por un tema que provoca placer, y entonces las personas que comen snacks, que comen alimentos ultraprocesados, van a querer repetir esa comida porque es algo placentero. 2 medialunas, por ejemplo, tienen 300 calorías. Ven que es lo mismo que comer galletitas de salvado con margarina en cuanto a las calorías, no me refiero a la calidad. Y en hidratos de carbono pueden tener 40 de hidratos, parecido a 2 rodajas de pan negro, que tienen 30. Acá tienen los criollos, ¿sí? Las cremonas. Muchas personas no desayunan y tienen hiperglucemia más adelante. Como sabemos, cuando no hacemos una comida, gastamos menos calorías. Esto es importante para transmitirle a las personas con obesidad, con diabetes, que hay que intentar hacer 4 comidas, por lo menos. Bueno, acá tienen las indicaciones de la ADA respecto a los carbohidratos. Ponen en evidencia el uso del conteo de hidrato en personas con diabetes tipo 1 para hacer el ajuste postprandial.
también en evidencia B, que tienen que ser granos, semillas, fibra, evitar los azúcares, ¿sí? Incluso lo que pide como evidencia A es evitar tanto reemplazo de sacarosa y fructosa, que ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Por el tema de la esteatosis hepática, provoca la fructosa, el jarabe de maíz de alta fructosa, que a veces lo vemos tanto en las golosinas. Si consumen mucha cantidad y de forma frecuente, puede aumentar la grasa visceral, que vemos tanto en las personas con diabetes tipo 2, sobrepeso y obesidad. Entonces, la idea es mejorar la calidad y el conteo de hidratos como evidencia en diabetes tipo 1. Bueno, ¿qué pasa con los hidratos de carbono? Uno no se puede quedar con esta fórmula, pero se estima que estaría, no se sabe exactamente qué cantidad de hidratos necesita cada persona. Antes se estima que más de 120 necesita para hacer un plan alimentario equilibrado y no hacer una dieta hiperproteica. Ya no se establece tanto el porcentaje que ocupa en la fórmula sintética, pero entiendo que ustedes tendrán que indicarlo, sino que nos fijamos más en la calidad. O sea, es más importante que el consumo, aunque pase este porcentaje de hidratos en la fórmula sintética, pero la calidad es lo más importante, que sean legumbres, que sean harinas con fibra, con semillas, con salvado, ¿sí? También se indican dietas bajas en hidratos, pero la indicación rondaría entre 45 y 60, ¿sí? No se sabe exactamente, pero rondaría en este porcentaje. Se prioriza la calidad, por eso. Antes se establecía 50. En diabetes tipo 2 tratamos de no superar el 50%. Cuando hay hipertrigliceridemia nos acercamos más a 45, cuando hay una persona con enfermedad renal, como hay que bajar la carga renal, las proteínas, las dietas se acercan más a 55, 60 si es en diabetes tipo. Vemos dietas bajas en hidratos y las dietas muy bajas, pero vimos que no tenían beneficio. O sea que la indicación estaría cercana a 45 a 60, tomando como un promedio un 50% en diabetes tipo 2, de acuerdo a los consensos, pero aclaran que es más importante la calidad, o sea que tenemos que enfatizar más en la calidad que en la cantidad. La cantidad por un tema que tengan que bajar de peso, disminuir de peso. ¿Cuáles son los hidratos que convienen? Son los que tienen fibra. Por ejemplo, las legumbres, las lentejas, los porotos, los garbanzos, lo que tienen es fibra soluble e insoluble. Acuérdense que la soluble, que es donde están las pulpas, lo de adentro de las legumbres, lo que va a mejorar es el metabolismo glucídico y de los lípidos, ¿sí? Y mejora la glucemia postprandial. La quinoa que se ve, viene a ser como una especie, se llama pseudo cereal, porque no llega a ser ni un cereal ni una legumbre. Es un polisacárido. Está en este grupo, tiene un índice glucémico sumamente bajo, de aspecto de afuera, como saben, es parecido al trigo burgol, pero no eleva la glucemia rápidamente, o sea que hay personas que lo están consumiendo en algunas ensaladas, en algunos rellenos. Lo importante es que tiene fibra, es más fácil que accedan a las legumbres, hay hasta garbanzos en lata para la gente que trabaja muchas horas, lo que sí, como tiene mucho sodio, lo tienen que lavar bien para sacar el sodio de esa verdura envasada, ¿no? Las frutas van todas, o sea, las personas con diabetes tipo 2 pueden consumir todas las frutas, bananas, manzanas verdes o rojas, los lácteos descremados, y bueno, vamos sirviendo algunas indicaciones. Evitar en lo posible harinas blancas, ¿sí? Harinas refinadas, porque tiene una velocidad de absorción inmediata. Como sabemos, se deben evitar los azúcares simples porque elevan la glucemia rápidamente, solo serían utilizados en casos de hipoglucemia, ¿sí? o durante el ejercicio físico. Cuando una persona con diabetes, sobre todo tipo 1, hace 2 horas de ejercicio físico, a veces descuentan la insulina, no a veces, tienen que descontar la insulina de acción rápida, la mitad de la dosis en la comida anterior, y si van a hacer un entrenamiento que es 2 horas o una carrera donde están corriendo permanentemente, cada media hora debiera consumir 15 a 30 gramos, depende de los requerimientos, de azúcares, pero es durante el ejercicio.
estos alimentos se deben evitar completamente. Yo veo muchas personas con diabetes tipo 2 que, por ejemplo, toman gaseosas comunes el fin de semana, sabiendo que tienen diabetes y que no deben consumirlas, pero siguen tomándolo. A veces dicen que un gustito se tienen que dar y consumen gaseosas comunes. Entonces, en las consultas es importante que lo trabajemos porque a veces como que nos ponemos fanáticos con el índice glucémico de las harinas, por ejemplo, de los polisacáridos, y nos olvidamos de preguntar si están tomando jugo de naranja, ¿no? O si toman agua tónica, que ahora salieron las dietéticas. Pero bueno, hay gran consumo de gaseosas común los fines de semana, de comunes, los fines de semana, aún sabiendo que está el diagnóstico de diabetes. Por eso en los talleres a veces hacemos como mostramos gráficos con bolsitas de azúcar para demostrar la cantidad de azúcar que tiene un vaso, ¿no? De Coca-Cola, de 7-Up, de agua tónica. Y cuando ven este gráfico, como que se quedan pensando. Bueno, lo que la ADA pide y la OMS es que evitemos tantos reemplazos. A veces, a mí me pasaba también en una época que uno decía, bueno, una golosina por día, total, una tita, una Rhodesia, tiene 15 de hidratos, no va a pasar nada. Pero con esto lo que empezó a haber es aumento de peso, ¿sí? Aumento de peso, aumento de triglicéridos. Este bombón, este bombón o tipo golosina, en esta cantidad, tiene la misma cantidad de hidratos de carbono que una manzana. O sea, una persona con diabetes tipo 1 se puede aplicar una unidad acá y acá también, y la glucemia le va a dar bárbaro. Pero el tema, la postprandial le daría bien. El tema es después cómo se ve el aumento de peso en diabetes tipo 1, cuando no logran moderar esas cantidades, ¿sí? O damos estos reemplazos de forma frecuente. La ADA lo que pide es que evitemos esto como evidencia A, pero se refiere más no tanto al aumento de peso, sino a la esteatosis, a la grasa visceral, ¿sí? Acá tienen un gráfico muy bonito que muestra el consumo de sacarosa y fructosa. Ya estaba publicado en el 2013, si había diferencia entre ellas, y en la fructosa se ve levemente, lo que ellos sugieren, sabemos que el consumo de sacarosa, de gaseosas, muchas gaseosas tienen jarabe de maíz de alta fructosa, ¿sí? Y lo que se ve, no solo la distorsión en el metabolismo, el aumento de triglicéridos, colesterol, esteatosis hepática, lo más importante es eleva el ácido úrico de forma indirecta por esta falla del metabolismo, gota también en algunas personas, en algunos hombres, y la grasa visceral, que nos preocupa más porque lo que se ve mucho, además de aumentar los triglicéridos y el colesterol, el alto consumo de gaseosas también aumenta el ácido úrico, ¿sí? Y la grasa intersticial. Siempre se relacionó la sacarosa y la fructosa, que serían los jugos de frutas que vemos, estos alimentos industrializados, y la miel, con la hiperglucemia postprandial, ¿no? Con la glucemia alta después de las comidas. Pero también recordemos el periodo ese posabsortivo. O sea, acá lo que recuerdan, que aunque haya baja incidencia estadística la sacarosa con la fructosa, porque lo viven comparando, que hay aumento de triglicéridos con la fructosa levemente más que con la sacarosa. Pero bueno, el tema es que las dos brindan muchas calorías, azúcares simples, tanto la miel como el azúcar, los jugos de frutas como el azúcar, las gaseosas con jarabe de maíz de alta fructosa, las dos brindan muchas calorías vacías, aumentan la glucemia rápidamente en una persona con diabetes y en una persona que tenga que bajar, y todos no tenemos que consumirlas, pero no hay tanta diferencia a nivel estadístico de la sacarosa con la fructosa. Se comportarían parecido. Lo que sí se vio es la mejoría en las grasas viscerales en la fructosa, haciendo una dieta baja en fructosa, entre un 7 y 10 gramos. Bueno, vemos en los últimos años siempre había discusiones entre los profesionales si hacer el conteo de hidratos o hacer el índice glucémico, qué estrategia utilizar. El conteo de hidratos, recordemos que son las listas estas de reemplazos que hay de hidratos de carbono, son equivalencias, o sea, se toma una lista, se ponen 15 gramos de hidratos o 10, depende de cada servicio, y hacemos reemplazos, como que nos fijamos en la cantidad de hidratos, no en el origen, si viene de frutas, si viene de lácteos, si viene de golosinas. El índice glucémico habla de calidad. En el índice glucémico
y por eso hay una conjunción, habla de calidad. Esto es cantidad y esto es calidad. Por eso tantas peleas que hubo con tantos profesionales en los congresos hace muchos años, donde discutían cuál es el mejor. Hay que combinar los dos. El conteo de hidratos para saber en una persona con diabetes tipo 1 cuántas unidades se va a aplicar, si va a comer un plato de pastas o si va a comer un bife con una ensalada con zanahoria. Y la calidad para evitar el sobrepeso, la obesidad y la dislipemia en el periodo posabsortivo, ¿no? Entonces surgió este tema de la carga glucémica, que es combinar ellos dos. Como sabemos, el índice glucémico habla de calidad, es la velocidad de absorción que hay en los alimentos frente a 50 gramos de hidratos. Los alimentos que no tienen fibra, fíjense, la glucemia postprandial tan alta que da, ya empiezan a subir la glucemia los primeros 15 minutos. Es como la insulina de los análogos rápidos que actuarían en los primeros 15 minutos. Por eso las personas con diabetes tipo 1 que hacen conteo de hidratos, es importante que se apliquen la insulina de acción rápida 15 minutos antes como mínimo. Pero bueno, se ve con cada persona, ¿no? Y acá tienen alimentos que tienen fibra, como salvado de trigo, como legumbres, que tienen una respuesta más lenta. Por eso es interesante, ¿no? Acá se los clasificó de acuerdo a estas tablas de 50 gramos de glucosa en alimentos bajos en índice glucémico, los que tienen menos de 55, los que tienen hasta 70 y los que tienen más de 70. Y entonces vemos que los que tienen fibra son los que tienen menos índice glucémico. Por ejemplo, ¿qué factores inciden? La temperatura. Si la cocción es prolongada, ese alimento se absorbe rápidamente, como el arroz, que vamos a ver ahora. Si hay fibra, la evacuación gástrica va a ser lenta, o sea que va a mejorar. La subdivisión, hay que evitar licuados y jugos porque se absorben rápidamente. La evacuación gástrica es muy rápida. La cantidad de amilosa y amilopectina, que ahora lo vemos, los ácidos orgánicos, la maduración, por eso se piden las frutas no tan maduras, la cantidad de sal que se agrega en las comidas, todo esto influye en el índice glucémico, que además de todos estos factores, hay respuestas individuales, ¿sí? En cada persona hay una respuesta distinta, porque no es que comemos el arroz apartado de la lechuga, comemos un alimento en conjunto. Entonces, hay alimentos que tienen más amilopectina. La amilopectina, recuerden que acá están las glucosas unidas con puentes de hidrógeno, y estos son enlaces de amilosa, alfa 1,4. La amilopectina es más inestable, ¿sí? Al calor se destruyen más fáciles las uniones. Por eso el arroz, que tiene más amilopectina que las papas, tienen un índice glucémico más elevado. Va a elevar la glucemia mucho más rápido que las legumbres. Hay arroces que tienen más amilosa, que va a costar más, los que son de grano más largo. El peor sería el arroz blanco, corto, ¿sí? Donde no hay ninguna verdura en el plato. Ahí el paciente va a tener una glucemia y se los deben comentar, deben hablarlo. La dextrinización es la temperatura a calor seco. Por ejemplo, cuando hacemos tostadas o pan tostado, mucha gente, muchas personas creen que tienen menos calorías cuando comen tostadas. En realidad se rompen estos enlaces por calor seco. Por eso si hay amilopectina, el pan blanco ¿sí? va a tener una respuesta más alta que el pan negro. Pero el tema acá es que cuando lo sometemos a calor, cuanto más tostado esté, es peor para la glucemia postprandial. Es mejor el pan fresco porque tiene agua. Entonces, al permanecer el agua y al no destruirse estas uniones de los puentes de hidrógeno, se va a absorber de forma más lenta. Acá tienen este gráfico donde van viendo cómo se modifican los granos de los cereales a temperatura. La cocción, cuando es más prolongada, se va a gelatinizar más, ¿sí? Cuando el arroz o las pastas las cocinamos más de lo que debemos cocinarlas, va a estar como muy, muy blando, el grano está listo para absorberse. O sea, que esas uniones de puente de hidrógeno están prácticamente destruidas. Por eso, si lo sometemos al frío, si hacemos arroz y lo dejamos 20 horas en la heladera, al otro día lo vamos a ver más duro, ¿sí? Esto es lo que se habla de retrogradación del almidón, y es por eso que algunas nutricionistas se vuelven a establecer los enlaces
de los puentes de hidrógeno, se vuelven a ser más fuertes. Entonces, con la gran cocción se ablandan y se destruyen. Cuando lo cocinamos poco tiempo y lo refrigeramos, se van a volver a unir. Por eso muchos nutricionistas le piden a las personas que tienen que adelgazar o que tienen diabetes que cocinen el arroz el día anterior, un guiso de arroz o un guiso de fideos, que lo recalienten al otro día y va a tener un índice glucémico más bajo. Pero bueno, el tema es llevarlo a la práctica. La gente viene cansada de trabajar. Acá lo importante es que no dejen las pastas sirviendo eternamente, en lo posible, que se hagan un plato de ensalada, porque la verdura frena la absorción inmediata de la glucosa, ¿sí? Y además logra una evacuación gástrica retardada. Acá tienen las pastas blandas, que van a elevar la glucemia rápidamente, y acá tienen una pasta al dente, los fideos mostacholes o que tienen forma, ¿sí? Elevan la glucemia más lento, porque tiene una evacuación gástrica más lenta. Entonces lo ideal es las pastas que tengan verduras, berenjenas, brócoli, o que se hagan una ensalada antes. Por eso preferimos que las harinas tengan fibra, ¿sí? Las legumbres, los garbanzos, los porotos, pierden en el intestino una parte de los hidratos, como vamos a ver ahora, cuando hay cáscaras, cuando hay semillas. No olvidemos que hay personas con diverticulosis que necesitan fibra, pero que no toleran a veces el salvado, o personas que tienen que tomar levotiroxina a la mañana, que a lo mejor no pueden durante 2 o 3 horas consumir pan negro, ¿no? Eso se va viendo. Acá tienen un gráfico donde muestra las legumbres, ¿sí? La pérdida que hay de carbohidratos en las legumbres, que es mayor. Se estima que más del 10% de los hidratos no se absorben, y el pan blanco se absorbe prácticamente todo, ¿sí? Acá tienen otro trabajo que es la pérdida de hidratos según la cantidad de fibra que tienen, ¿ven? Tienen los porotos, los tipo arriñonados, ¿sí? Los colorados, los negros, tienen una gran pérdida cuando tienen 40 gramos de fibra. Por ejemplo, media lata de legumbres o media taza de legumbres tienen cerca de 30 gramos de fibra, lo que ayudaría en una taza, hay una pérdida de más del 15% de esos hidratos. Por eso muchas personas con diabetes tipo 1, cuando se ponen insulina de acción rápida para comer garbanzos, a veces hacen alguna hipoglucemia postprandial, como que tienen que fijarse, descontar alguna unidad de insulina, porque tienen un índice glucémico bajo. En cambio, fíjense en el arroz blanco o los espaguetis, que son pastas blandas, tienen un índice glucémico más alto porque no pierden ningún 0%, se absorbe todo. El el pan blanco también, ¿sí? Se absorbe todo inmediatamente. En cambio, cuando hay fibra, hay un porcentaje que se pierde en la evacuación gástrica, en la evacuación intestinal. Bueno, acá lo que tienen es qué cantidad de legumbres habría que consumir para de alguna forma bajar los factores de riesgo coronario, disminuir los lípidos, la glucemia, la presión. ¿Qué cantidad? Bueno, se hizo un trabajo y se sostiene que cerca de media taza de legumbres 5 veces por semana, o si es posible en lo diario, ayudaría a disminuir la glucemia postprandial, a evitar todos estos factores de riesgo cardiovascular y también a bajar de peso y mejorar la presión arterial. El tema es que no forma parte de nuestros hábitos. Recién ahora con estas dietas veganas que están haciendo muchos adolescentes se está viendo. Acá tienen un gráfico donde muestran la hiperglucemia que hay en las personas con diabetes tipo 1 por el gran consumo de alimentos con alto índice glucémico. ¿Ven? En celiaquía, estas son las personas con diabetes tipo 1 que hacen el conteo de hidratos. Los que tienen celiaquía sí tienen una glucemia postprandial mucho más alta que los que no tienen. Por eso los alimentos sin TAC en gente que no tenga celiaquía no serían indicados. Acá tienen también cómo afectan los jugos, hay que evitarlos, primero porque estamos usando 3 frutas en un vaso de jugo y después la fruta entera para que tenga fibra. ¿Cómo bajar el índice glucémico del arroz? El arroz blanco, ¿sí? Es importante incluir algunos vegetales, por lo menos medio plato de arroz tiene que tener verduras y disminuir el consumo, la cantidad que sea al dente y la cantidad pequeña. De este plato intentar pasar a esto. No contraindicar el consumo de arroz, pero
ya en esta porción estamos consumiendo 3 empanadas, para tener idea. Acá hay 45 gramos de hidratos de carbono, lo que tiene que hacer un adulto en un plan alimentario. Entonces, empezar con estas pequeñas cosas, ¿no? En lugar de puré, papa hervida con vegetales. En lugar de jugos, intentar más bien frutas enteras. En lugar de arroz blanco, que haya verduras. En lugar de pasta sola, que haya vegetales al dente y pastas que tengan forma, ¿no? Tipo tirabuzón. ¿Por qué? Porque bajan el índice glucémico y con eso lo que podemos hacer es mejorar este tema del descenso de peso, que puedan consumir hidratos y evitar el aumento de peso. Da más saciedad comer un plato de pastas con vegetales que un plato de pasta sola. Acá tienen la indicación del arroz. Como sabemos que es hiperglucemiante, el arroz tiene un 80% de hidratos. Las indicaciones ideales sería que sea integral o yamaní. Si no llega a ser integral o yamaní porque no tiene aceptación, por lo menos que tenga un montón de verduras ese plato, que tenga proteínas. Hay muchas personas que cuando consumen pastas no comen carnes por creencias arraigadas, por hacer dietas para adelgazar que hace unos años se contraindicaban. No, al contrario, conviene para poder disminuir el consumo de las pastas que haya alguna proteína, ¿no? Que sean al dente y en lo posible frío o recalentarlo al otro día. Acá tienen el impacto del índice glucémico en los triglicéridos también, como ya lo hablamos. Esto lo tienen para leer. Y bueno, no sé cómo estoy con la hora, porque es bastante larga la presentación y si quieren hacer un intervalo. Pero acá, si les preguntara cuál es el plato ideal en una persona con diabetes, ¿cuál les parece que podría ir? Pueden activar los micrófonos para contestar. Yo no puedo ver la hora porque no sé qué hora es, pero... 21:05. Ah, bárbaro. Me tengo que apurar un poquito, ¿no? Pero no sé si quieren hacer un intervalo o sigo. Eso como ustedes quieran. Yo creo que tenemos que seguir. Sería, acá Estefanía Galante contesta todos. ¿Todos irían? Bueno, en una persona con diabetes o para adelgazar, no sé si alguien más quiere comentar otro plato que vea que pueden ir todos. Me parece que el primero o el segundo. El primero o el segundo. Bien. En una persona con diabetes tipo 2. Sí. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver el esquema de plato saludable. Como vemos, las personas con diabetes tipo 2, con obesidad, ¿sí? O con sobrepeso o con diabetes gestacional, bueno, ya es distinto, que tienen que consumir 45 gramos de hidratos en las comidas. Es importante no hacer una dieta estricta, ¿sí? El plan alimentario hipocalórico moderado, que vimos que logra descender entre un 5 y un 10%, tiene que haber en el plato algo de hidratos, o por lo menos más frutas, ¿sí? En este plato no hay hidratos de carbono, entonces este no sería el ideal, no está equilibrado. Acá el único hidrato con suerte es el tomate, pero es poquísimo. Prácticamente no tiene hidratos esta comida. Lo que va a pasar es que la persona se puede sentir mal después por la falta de hidratos, pero agregando una banana o agregando una rodaja de pan o una milanesa con ensalada, como que van a cubrir esos 45 gramos de hidratos que se necesitan. Debe haber un mínimo de 45 para un plan alimentario moderado. Ahora, si haces una dieta baja en hidratos, por lo menos 30. Esto no tiene 10, ¿sí? Acá tienen algo de hidratos en la zanahoria y la remolacha, tiene 15, pero hay que agregar por lo menos frutas, algunas legumbres, garbanzos. Este plato lo que tiene es que no hay hidratos, lo que sí hay mucha grasa saturada. Obviamente que el asado es una comida rica nuestra, que no la vamos a contraindicar, pero sí que disminuir el consumo, que ahora disminuye por un tema económico más que nada. Pero hay un alto consumo de carnes en algunas poblaciones, algunas personas que pueden acceder. Hay muchas personas que consumen milanesas de soja para adelgazar sin saber que es un hidrato de carbono. Cada milanesa de soja tiene cerca de 20 de hidratos y ven con arroz. Este es un plato que tiene casi 70, 80 de hidratos. Tiene un montón de hidratos de carbono.
Este plato lo que no tiene es vegetales, o sea que se absorbe inmediatamente, son tallarines, no sería lo ideal. Esto no quiere decir que podemos quedar con algún paciente, con alguna persona con diabetes, que consuma algún plato de pastas el domingo, o más seguido, pero si es más seguido va a ser con verduras, en ensaladas, pero que tenga verduras, ¿no? Que tenga fibra. Acá tienen el plato del esquema saludable, que era uno de los puntos que teníamos que ver. Una persona adulta necesita 45 puntos de hidratos en un almuerzo para sentirse bien, ¿no? Para no hacer hipoglucemias, para estar atento, para que no venga ese cansancio que viene con las dietas hiperproteicas. El plato ideal para todos, tengamos o no diabetes, tiene que ser la mitad del plato verduras, ¿sí? Y algo de hidratos. Acá lo podemos cambiar por garbanzos, por lentejas, por porotos, por una papa hervida, por una rodaja de pan. Una milanesa ocuparía estos dos nutrientes, ¿sí? Entonces es importante que esos platos que vimos antes, ven que le faltaba algún hidrato de carbono, para hacer un plan hipocalórico moderado, no tan estricto. Y una fruta, acá tienen 15, acá tienen 15, ya tienen 30 de hidratos, y hay algunas verduras que terminan dando otros 15 más para equilibrar eso. Las 3 empanadas también tienen 15 de hidratos, si son chicas, pero tienen muchas calorías y no es equilibrado comer 3 empanadas todos los días porque no tiene verduras. Depende qué empanadas, ¿no? Las de ustedes son riquísimas, tienen más hidratos, pero bueno, pero acá lo importante es, no vamos a prohibir que las personas consuman empanadas o pizza el fin de semana, al contrario, tiene que estar, porque así es una enfermedad crónica la diabetes. Pero sí en lo diario, disminuir las harinas, los polisacáridos y aumentar la fibra. Bueno, ya vimos todo lo que era hidratos, ahora vamos a ver el resto. Las proteínas son recomendaciones normales, no se comprobó para nada que haciendo una disminución de proteínas, si el paciente no tiene nefropatía, no hay por qué disminuirle y decirle que coma una palma de la mano de proteínas. Volviendo a eso, quería volver, porque lo que vemos mucho es que muchos profesionales indican un medallón de pollo para todo el mundo, la palma de la mano. Estos son grupos de alimentos. Hay personas que pesan 100 kilos y no tienen nefropatía, que les da mucha saciedad comer un bife de cuadril que ocupe todo esto. Entonces, no hay que ir a los extremos. Esto es para hablar de grupos de alimentos y de puntos básicos, lo básico que necesita cualquier persona para sentirse bien. La recomendación proteica normal es el requerimiento normal del adulto, del niño, depende del momento biológico que esté pasando, se estima 1 gramo con 2, en algún caso se puede extender a 1,5, depende si está vivenciando, por ejemplo, el segundo trimestre del embarazo, donde hay que aumentar las proteínas, que ronda entre un 15 y un 20% el valor calórico, ¿sí? No hay que disminuir las proteínas de entrada si la persona con diabetes no tiene nefropatía, no tiene albuminuria, no hay por qué hacerlo, porque si no va a aumentar las harinas, ¿sí? Y después hay hipertrigliceridemia. Pero sí, en casos de albuminuria, sí hay que indicar 0,8, ¿sí? Nunca menos, y esto es importante, porque si no el paciente después, las personas con diabetes, lo que pasa es que se desnutren. Si hay algún paciente que de una nefropatía incipiente, en la nefropatía incipiente se indica 1 gramo, se indica lo normal. Pero cuando hay ya enfermedad renal en un periodo avanzado, ¿sí? Que desciende el clearance, nunca se baja a menos de 0,8. No se da 0,6 como hace muchos años, se da 0,8. ¿Por qué? Para que el paciente no se desnutra, que igualmente es re difícil de cumplir, porque la mayoría nos pasamos en proteínas. Estas son las proteínas convenientes, las carnes magras, o sea, cerdo puede ir, pero no tanto bondiola, la bondiola estará el fin de semana, solomillo, cuadril, que son cortes magros. No hay por qué prohibir cerdo en la población, porque tiene grasas incluso monoinsaturadas, que son de origen animal, no es lo mismo que la oliva, ¿sí? Pero sí contraindicar todos los días los embutidos. Aumentar la frecuencia de pescado, de mar, esto sería lo ideal. La indicación sería carne roja 1 o 2 veces por semana, y en algunas personas que guste tanto, las carnes rojas de estos cortes no tendrían tanta cantidad de grasa como el asado o los bifes con hueso, que sabemos que tienen un 40% de grasa. Acá tienen un trabajo donde sí se vio que reemplazando la carne roja por pollo o por pescado,
disminuye, mejora el filtrado, pero ya en personas que tienen el clearance afectado, en personas que tienen insuficiencia renal, mejorar este tema de la frecuencia de consumo de carne roja y la cantidad mejoró la función renal, ¿sí? Incluso reemplazando algún día legumbres o soja, ¿sí? Por la porción proteica que hablamos, haciendo un reemplazo. Bueno, este día, como yo les digo, convertite en vegetariano este día. No comas ningún tipo de proteína de origen animal, pero sí reemplazá por lentejas, por alguna milanesa de soja, una vez por semana, tampoco hace falta. Las personas con enfermedad renal lo que hacen muchas veces es dejan de comer proteínas de origen animal y se desnutren después, ¿sí? Bueno, respecto a las grasas, lo mismo. Ya se sabe que no importa si es 30, si es 20, si es 35, es la calidad lo más importante. Pero si tienen que indicar, se estima 30% y podría ser en este rango, ¿sí? Es más importante la calidad, que sea grasa de origen vegetal. Como sabemos, la monoinsaturada es la que está en el aceite de oliva, en las nueces, por un estudio importante que se hizo, que es el Predimed, que ahora lo vemos. Las grasas saturadas, las de origen animal, por lo menos un 10% menos tienen que estar, que son las de los fiambres, los embutidos, las hamburguesas. Y cuando ya hay triglicéridos altos y hay alguna hipertensión o enfermedad cardíaca, ya en diabetes tipo 2, con obesidad, con hipertensión y dislipemia, tendríamos que disminuirlo a un menos de un 7% la grasa saturada. Es muy difícil de llegar a cumplirlo, pero bueno, eso es lo que se da. Sería evitar los fiambres, las mantecas, y mejorar, elegir grasas monoinsaturadas, ¿no? Que son las frutas secas, el aceite de oliva y la palta. Con cantidades, porque no se olviden que tenemos que lograr que esa persona baje de peso. ¿De dónde sale todo esto? Sale de un estudio Predimed, que ustedes lo conocen, que se hizo en España con 7.500 personas con diabetes, donde se comprobó, el objetivo era indicar, estudiar bien esta población, porque se veía que tenía menos evento coronario, y ver si se podía disminuir los eventos coronarios, porque con el Lucajet no se pudo, pero tenía otra finalidad, que era el descenso de peso, ¿no? Y ver si se podía evitar. Acá lo que se veía es, se dieron 3 dietas, una dieta baja en grasas, una dieta con aceite de oliva y una dieta con frutas secas. Y lo que se observó es, bueno, acá no se ve la curva, pero hay menos evento coronario, en un 30% menos, o sea que es un montón, un 30% menos, en las personas que consumen aceite de oliva y nueces. No se hizo una dieta para adelgazar, no era una dieta hipocalórica, era una dieta normal en calorías, pero lo que se indicó son 3 dietas, una baja en grasa, una rica en aceite de oliva y otra rica en monoinsaturada, también como el aceite de oliva, pero con nueces. Con un mix era en realidad. ¿Qué cantidad de nueces? 30 gramos. Es esta porción. Son 2 cucharadas soperas y el aceite de oliva entre un 30 y un 50 centímetros cúbicos, que se estimó 50 centímetros cúbicos, que son 3 cucharadas soperas, ¿sí? Bueno, para hablar de las frutas secas no son todas iguales. Estamos viendo un montón de personas que al enterarse que las nueces tienen grasas monoinsaturadas y las almendras, fíjense la diferencia que hay en las frutas secas. No es lo mismo consumir esto, que acá no tienen la composición química porque no se puede saber exactamente, pero estas colaciones saludables que se compran tanto en estas dietéticas están llenas de hidratos de carbono de mala calidad, porque hay bananas con miel, tienen a veces un montón de copos de cereales con azúcar y lo que menos tienen es fruta seca. No importa que tengan pasas de uva, porque sabemos que son antioxidantes y que si tienen una cantidad moderada no va a haber inconveniente. Pero lo que sí tienen es muchas bananas con miel, muchos copos con azúcares. O sea, no es lo mismo esto que consumir nueces. No son todas las frutas secas iguales. Las nueces, fíjense, la grasa monoinsaturada, ¿sí? Tiene 11, las almendras tienen un poco más. Acá tienen las castañas tipo de cajú, que tienen más grasa monoinsaturada, pero tienen más hidratos de carbono, ¿sí? Bueno, respecto a las grasas omega 3, que todos sabemos que son las grasas de pescados de aguas profundas y frías que tanto se indican,
son los pescados de mar, ¿sí? Que bueno, la verdad que hay poco consumo de estas grasas por un tema económico. Lo que se comprobó que no es lo mismo suplementarlo que la carne de pescado. Lo que conviene es la carne de pescado. Tanto, bueno, trucha, puede ser cabala, que es un poco más magro, pueden ser anchoas, no hace falta que sea salmón, ¿sí? Que es mucho más costoso. Pero es la carne. Esto es un gráfico, un estudio que salió que es bien representativo, qué alimentos ayudan a bajar el colesterol malo, el colesterol LDL, y serían, por ejemplo, la palta, los estanoles, que hay en ciertos yogures, vieron con estanol, colesterol, el aceite de oliva, ¿sí? El tomate es antioxidante, tiene flavonoides, el té verde es antioxidante, también tiene flavonoides, la cúrcuma, hay algunos trabajos científicos, las almendras, la soja, ¿sí? Todo lo que tenga la fibra soluble es lo que ayuda a disminuir el colesterol LDL. Las carnes de pescado, y lo aumentan todo lo que sean mantecas. Estos cafés que dicen acá, que son estos son los de filtro, no alteran, o sea que si el paciente tiene el colesterol LDL un poco elevado, puede tomar café de filtro. Los que no irían tanto son los que se consumen en estos lugares tipo Moca, que le agregan cremas, helados, porque eso es mucha grasa, ¿sí? Saturada. Se recomienda tomar agua, como ustedes saben, como bebida, cerca de 2 litros por día. Hay que evitar la gaseosa light en lo posible, como les hablaba antes. Altera la microbiota intestinal, se comprobó en unos trabajos que yo les envié, cuando tomamos más de medio litro de Coca Light en el día. Se sigue estudiando, todavía hay que estudiar, necesitamos más trabajos científicos, pero alteraría la microbiota intestinal el alto consumo de gaseosas light, de jugos dietéticos, ¿sí? Y eso lo que podría hacer es alterar las glucemias y el colesterol. Como sabemos, el 70% del sodio que consumimos no viene tanto de la sal, sino de los productos que comemos, ¿sí? El 70-77% del sodio que consumimos los argentinos, que comemos el doble, no viene tanto de la sal, sino de los fiambres y embutidos. Así que tenemos que ir por acá, ¿sí? No alcanza con quitar la sal, el salero, sino mirar más los snacks, los fiambres, las hamburguesas, sobre todo los adolescentes. Bueno, acá tienen la lista de edulcorantes del consenso, ¿sí? Iberoamericano, y bueno, hace el sulfame potasio. Estos son los edulcorantes que vemos, ¿sí? Los tipos que tienen aspartame, las marcas comerciales que vemos, Hileret Sweet, Ivaldi Sweet. El ciclamato no está contraindicado, en algunos países sí, que serían los chúquer, algunos edulcorantes más baratos que vemos, la sucralosa, la stevia. Lo que pasa es que el edulcorante tipo stevia tiene un sabor particular, y lo que vemos es que hay un azúcar que salió baja en calorías, que la está consumiendo todo el mundo, que tiene un montón de azúcar. Hay un montón de personas consumiendo con diabetes azúcar baja en calorías. Es azúcar. Eso eleva la glucemia mucho. Estos edulcorantes están en otros países y están en algunas golosinas, el neotame, por ejemplo. Respecto al alcohol, recordemos que tiene calorías vacías, que tiene que estar contraindicado en hipertrigliceridemia, lo iremos viendo de acuerdo con cada persona que tengamos enfrente, que tiene que haber consumo responsable en casos que se consuma, o sea, no lo tenemos que indicar, pero en caso de ver consumo, saber que va un trago en la mujer y 2 en el varón, que estos serían los tragos. Sí tiene que estar contraindicado en neuropatía, en embarazo, en hipertrigliceridemia. Recordar que la cerveza tiene hidratos y que el vino tinto no, el vino Malbec o Cabernet. No se indicarían por el Resveratrol, ¿sí? Sino por un tema, tiene calorías vacías. Aumenta la presión arterial cuando tomamos más de 2 tragos de bebidas alcohólicas también. Esto para recordar que no es solo para el descenso de peso, porque aporta calorías vacías, sino que aumenta la presión arterial cuando tomamos más de 2 tragos, y los triglicéridos. En personas con diabetes tipo 1, sobre todo los adolescentes que hacen las previas, que ahora no pueden salir tanto, pero salen igual como pueden, lo que se ven son hipoglucemias posteriores a la ingesta. Si llegan a tomar a la tardecita, y en adultos también, 12 a 16 horas después vemos al despertar hipoglucemia, ¿sí? Hasta 24 horas después, porque el gran consumo de alcohol inhibe la gluconeogénesis hepática, la liberación de glucosa por parte del hígado. Entonces,
en adolescentes, en adultos que tomen tanto alcohol, que ustedes registren, es importante aclararles este tema, que coman algo antes de ir a dormir. La idea es que lo eviten, pero bueno, o que se apliquen menos insulina, cada uno verá. Bueno, la verdad que me fui con el tiempo, era una breve reseña del conteo de hidratos, sabemos que es la estrategia que se utiliza en diabetes tipo 1, que no lo hacemos porque somos buenos para liberar al paciente, sino que hay estudios científicos que muestran que el ajuste de análogos rápidos, de acuerdo al consumo de hidratos, mejora la glucemia postprandial, ¿sí? Tanto en niños, en adolescentes, cuanto antes se indique, porque el EDIC demostró que hay memoria en el colágeno, entonces hay memoria, en los momentos que no se cuidaron podrán venir las complicaciones, por eso cuanto antes se haga mejor. Nos focalizamos en la cantidad de hidratos que tienen las comidas, pero al ser profesionales de la salud no podemos negar la calidad, ¿sí? Intentemos recomendar hábitos saludables, como vimos recién. Sabemos que los hidratos aumentan la glucemia los primeros 15 minutos. ¿Cómo se calcula esto de las listas? Esto es la teoría, pero uno no tiene tiempo de sacar la formulita. Salió de los equipos médicos que hacían toda la parte de conteo de hidratos. Davidson propuso 500, que es una constante, dividido la dosis total de la insulina que usa el paciente. Por ejemplo, si usa 20 de Lantus y 15 de análogos, 500 dividido 35 nos da la sensibilidad, el ratio de hidratos de ese paciente, ¿no? También por el peso, las personas que pesan más de 70 kilos, en Estados Unidos usan mucho el ratio, una unidad cada 8, cada 7. Esto va a depender, porque, por ejemplo, en pediatría, muchos pediatras bajan la dosis basal y prefieren que los chicos hagan el conteo de hidratos cada 10 y no cada 30 como antes. En situaciones de normopeso, generalmente se indica una unidad cada 10 o cada 15. Cuando hay insuficiencia renal, cuando hay enfermedad renal o retinopatía no tratada con láser, porque el tema es que el descenso abrupto de la glucosa, de la glucemia, puede provocar desprendimiento de retina. Entonces, se da uno cada 30, eso lo ve cada médico, la indicación con la nutricionista. En casos de obesidad empezamos cada 15 y terminan haciendo cada 10, cada 5 por la insulinoresistencia. Los niños y adolescentes, los adolescentes necesitan cada 10 y los prepubres más, y los niños se ve cada 15 o cada 20. Esto es relativo en cada persona, pero estos son recomendaciones generales. En el embarazo sabemos que pasamos por distintas etapas, que en el primer trimestre hay más hipoglucemias, entonces la mujer que hacía cada 15, en el primer trimestre empieza a hacer cada 20, cada 30, en el segundo vuelve a una unidad cada 15, y en el último trimestre es como que no alcanza los análogos rápidos, ¿sí? Ante la ingesta de hidratos, nunca dar menos de 175 porque provocamos cetosis y estamos frente a una embarazada. Por eso la embarazada necesita consumir 45 gramos de hidratos en cada comida, es básico. El conteo de hidratos es la cantidad de hidratos, una unidad cada 10, cada 15 gramos de hidratos, pero el paciente, la persona con diabetes, se tiene que preguntar qué glucemia tengo, va a tener la sensibilidad glucémica que le haya indicado el médico, qué voy a comer y qué hago después. Vamos a hacer algunos ejercicios. Ahora, por ejemplo, con una rodaja de pan, necesitamos una unidad de insulina y cuando consume 3 rodajas porque tiene más hambre, hay personas que no quieren desayunar tanto y otras que sí. Cuando comen más pan, se tendrá que poner 3 unidades. Que con insulina tipo Largina o de acción lenta se puede hacer. Algún día pueden desayunar menos. Acá lo importante es que las personas sepan dónde hay hidratos de carbono, porque cuando empiezan a hacer el conteo, a veces no saben dónde están los hidratos. Recordar esto. Por más que tenga muchos años de diabetes, no entregar la lista como dando por supuesto que sabe que el pescado no tiene hidratos, que el huevo no tiene hidratos. Estas son listas. El ISPAD dice que no importa qué técnica usemos, qué estrategia usemos, lo que importa es que hagamos el conteo de hidratos. Esta es una lista que usábamos mucho en el hospital de clínicas. Yo estaba desde el 97, desde el 94, estuve concurriendo a Donor en muchísimos años, hasta el 2010, y habíamos empezado a hacer en el 97, nos reunimos para hacer todo esto del conteo de hidratos con la doctora Menéndez, con el profesor Maximino Ruiz, con la doctora Ruiz,
con Marcela Basigalupo y otras nutricionistas, y bueno, estuvimos haciendo esta lista, a nosotros nos sirvió mucho, cada puntito de estos es 15 de hidratos, y las personas se ponían análogos rápidos, ¿sí? Una unidad por cada puntito. Acá como habla de 1/4 de taza ya es engorroso, entonces le dibujábamos el plato, y medio plato eran 2 unidades de insulina, 30 gramos de hidratos. Acá tienen un registro alimentario, yo sé que esto va a quedar grabado, y después les puedo mandar la clase en PDF, pero tienen acá, trabajábamos mucho este tema de los puntos, a la gente le resultaba, primero dónde hay hidratos, y después con su registro alimentario tratar de establecer puntos. Ahora los chicos sacan fotos, no quieren escribir, los adolescentes, y a veces traen fotos escaneadas, o las mandan por mail. Entonces, no es un método mejor que el otro. Podemos usar tazas, en algunos países usan tazas distintas. El puño o la taza es 30 puntos de hidratos. Medio plato, esto es 15. Es una técnica fácil que mucho la enseña Adriana Bustingorri, que es una colega y que es amiga mía también. Ella tiene el Making Plate, que es un plato donde establece que cuando no sabemos cuántos hidratos tienen las comidas, cualquier alimento que entre acá, por ejemplo, una empanada, una papa chica, va a tener 15 de hidratos. Cuando ocupa la mitad del plato, al ocupar 2/4, come 30 gramos de hidratos esa persona. Y cuando come todo el plato de pastas al ras, es 60, ¿sí? Entonces, no es lo mismo 30 gramos de hidratos del pan que de 2 bochas de helado. Acá es cuando viene el aumento de peso. Acá tenemos 2 unidades o 3, pero acá hay 100 calorías donde va a poder bajar de peso y acá va a aumentar si consume todos los días. Roche también sacó un esquema visual, ¿sí? Y acá tienen los hidratos de carbono. ¿Ven? Parecido al plato que yo recién les hablaba. Las lentejas también, las legumbres también. Las frutas, no es lo mismo comer una manzana chica que una más grande. Esto es para hilar fino después. Los carbohidratos también se encuentran en las etiquetas. Si leen atrás la información nutricional que le dan las galletitas, se asemejan a 28-30 gramos de hidratos de carbono, ¿sí? Los chicos tienen aplicaciones, tienen, por ejemplo, diabetes a la carta, donde ven acá modelos, Fat Secret, que hasta le sacan foto a veces, los chicos y los adolescentes, le sacan fotos de lo que van a comer, eligen el alimento y les dice la cantidad de hidratos de carbono. Bueno, acá era un ejercicio para hacer, igual la idea era dar pautas en una persona que come 3 empanadas, tienen cerca de 15, 20 de hidratos, depende si tienen papa adentro van a tener más, pero acá estamos viendo si esta persona se aplica una unidad cada 15, no tiene 100 y tiene 230 de glucemia, ¿qué indicaciones darían ustedes? No sé si alguno quedó todavía, pero ¿qué indicaciones darían en una persona que va a comer 3 empanadas, que tiene 230 de glucemia y que se va a quedar mirando la televisión? Bueno, en este caso serían 6, ¿sí? Acá tenemos el plato de pasta, si va a jugar al fútbol, tiene que descontar la mitad, no se va a poner, esta persona se aplica cada 10, o sea, no se va a aplicar 6 o 7, se va a aplicar la mitad, porque después del plato de pastas va a hacer fútbol. Entonces, bueno, esto es para quedarse pensando, ya terminamos, hay comidas que suben la glucemia postprandial, quiere decir posabsortiva, después de 3 horas, por la gran cantidad de grasas que tienen. El conteo de hidratos no es suficiente. Este es un trabajo que se hizo en pediatría, en niños que usaban bomba de insulina, donde vieron elevación de glucemia después de las 3 horas, sobre todo en esas comidas que tienen más de 40 gramos de grasa. Quiere decir que la cantidad de hidratos no alcanza, que habrá que tomar otro camino. Además de calcular hidratos, tendremos que pedir que consuman menos grasas, hacer ejercicio, y añadir algunas unidades de acción rápida frente a las comidas. Y bueno, concluyo la clase con esto, recordemos las medidas, no son todas iguales para todo el mundo, menos grasas, más verduras, esto le queda a la gente cuando uno muestra lo visual. Y bueno, termino con una frase que siempre la decía mi maestro, que fue con quien aprendí, al que le debo todo, el profesor Maximino Ruiz, que es el padre de la doctora María Lidia Ruiz, que es mi amiga y con la que trabajo. Y bueno, él siempre decía
si bien hay tanta evidencia científica, que no dejemos de hacer las cosas por más difíciles que sean, ¿sí? Porque independientemente de los resultados que encontremos, el mundo va a cambiar con lo que hacemos. Así que bueno, les agradezco mucho, les pido disculpas porque me excedí un poco con la presentación, así que bueno, dejo de compartirla ya. Muchísimas gracias, Inés. Preciosa la clase y, como decía René, muy completa y práctica. Así que bueno, dejamos unos minutitos para algunas preguntas. Así sacamos alguna duda puntual que haya. Permiso. Tenemos hasta un bebé de alumnos. Sí, me encanta. Me emociona, la verdad que es lindo. Qué lindo. Bueno. No sé Bueno, si es muy importante siempre tener claro lo que he dicho en sucesivas oportunidades, Inés, de adaptarse al paciente. No hay acá algo escrito que uno saque y le vaya bien a todos los pacientes. Y nosotros, para poder adaptarnos a cada paciente e indicarle lo mejor a cada uno de ellos, es fundamental que nos capacitemos y que entendamos lo que, digamos, todo lo referente al abordaje nutricional de la diabetes. Y este aprendizaje es permanente, es continuo, o sea, no tiene fin. Todas las veces salen teorías nuevas, salen sugerencias nuevas, pero uno tiene que tener una base. Y acá leo una pregunta, en general, dice, ¿cuántos gramos de hidrato de carbono por comida necesita, me imagino, un adulto de diabetes tipo 2? Claro, una persona con diabetes tipo 2, como dijimos recién, no se sabe exactamente la cantidad de hidratos. Hasta el 2019 decíamos que por lo menos en el día debía cubrir 130 gramos de hidratos. Ahora no se sabe exactamente, pero para hacer un plan alimentario equilibrado, porque son los únicos que tienen éxito, las dietas bajas en calorías, como decía, son imposibles de hacer. Se estima 30 gramos en el desayuno y en la merienda, 45, y en almuerzo y cena 45, 60, porque va a depender la obesidad que tenga. Si pesa 100 kilos, no va a poder sostener este plato saludable que vimos recién. Pero se estima 45 gramos como promedio. Por ejemplo, en el desayuno irían 2 rodajas de pan negro, o una fruta y una rodaja de pan, evitando tanto las galletitas que sabemos que a todos nos cuesta ponerle límite por las grasas adictivas. Son ultraprocesadas aparte. Pero acá es importante tratar de tener tiempo, bueno, a veces uno no lo tiene, ver la anamnesis, con qué persona nos encontramos. Hay personas que no desayunan, no almuerzan, viven comiendo galletitas y ya mejorando algo, sí, podemos lograr beneficio. Pero se estima 45 en almuerzo y cena sería lo ideal. En una persona que, la verdad, cuando pesan más de 70, es muy difícil que puedan comer 45 gramos de hidratos, consumir. No lo van a hacer, pero 60 sí. Pero se estima 45 en un adulto, en almuerzo y cena, y desayunos y meriendas de 30. La ADA propone 45 como promedio, que es el esquema de plato saludable que vimos recién. Bien, otra pregunta, en el caso de cereales integrales, por ejemplo, arroz y fideos integrales, ¿es necesario hacer la retrogradación? No tanto, o sea, la cocción tiene que ser, el tema siempre va a ser mejor, pero ya tiene fibra, ya uno se queda más tranquilo. Entonces, la cocción de las pastas siempre tiene que ser rápida, tiene que ser corta. Si va a retrogradar ese almidón, va a ser mejor todavía, va a tener más fibra. Lo que pasa es que el tema es que lo pueda consumir igual. Seguramente será muy duro, muy difícil de aceptar. Tiene fibra, la verdad que yo diría que no haría falta. Incluso en la práctica lo vemos con cada persona, porque hay personas que vienen de trabajar 10 horas, que necesitan consumir, no sé, una ensalada con fideos, y no es nada práctico decirle que consuma los fideos, que los hierva el miércoles para comerlos el jueves, ¿no? Cada uno lo verá. Lo bueno es cuando sobra un guiso con fideos mostacholes, va a ser mucho mejor al otro día, y sí, que consumirlo en el momento, pero no haría falta.
obviamente va a ser mejor, pero no hace falta llegar a la retrogradación, donde, si hay pastas integrales, la cocción es corta, y si va a agregarle verduras. Porque esas Bien. pastas integrales se pueden consumir con brócoli, con berenjenas o con una ensalada antes. Perfecto. Otra pregunta, en un paciente con prediabetes, me imagino con insulinoresistencia, y quiere hipertrofiarse, quiere hacer pesa, Sí, las proteínas, ¿las puede consumir mientras no exceda claro. el valor normal? Me imagino que esa es la pregunta. Sí, porque ahí no se insiste tanto en los hidratos de carbono, porque no va a haber como una respuesta aeróbica, ni va a ser hipoglucemias. Entonces, muchos deportistas, si no tienen nefropatía incipiente, se podría indicar 1,2, 1,5, tratando de no superar los 2 gramos. Pero bueno, eso se ve después de forma personalizada, se hace un deporte tipo profesional, ¿no? Ahí ya tal vez podría llegar a los 2 gramos. Sí, sí, no pasar de 1,5, 1,8 con Claro, eso es entre suficiente. 1,2, 1,2, 1,5 se puede dar en Claro, deportistas, sobre todo pero, cuando hacen trabajo anaeróbico. claro. Bien, ¿y qué consejo le puedo dar a un paciente con hígado graso desde el punto de vista dietario? Claro, el hígado graso, entonces, como primera instancia, seguramente tenga obesidad o sobrepeso, si es que tiene. Entonces, un descenso de peso para el hígado graso tiene que ser mayor al 10, al 15. En realidad se habla más del 15, pero empezar con un 5 o 10% menos. Ver este tema del descenso de peso, porque seguramente tiene obesidad o sobrepeso, evitar todo lo que sea azúcares simples. Si tiene diabetes, uno a veces los da por supuesto, pero yo cada vez más veo en el consultorio que el paciente con confianza cuenta que el fin de semana toma gaseosas comunes y lo cuentan como si nada. Entonces, en hígado graso lo que se da es evitar, pero muy estricto, los jugos de frutas, las gaseosas comunes. Tiene que haber descenso de peso, aumentar la fibra para disminuir los hidratos de carbono. Tiene que haber un plan alimentario tendiente al 45, como si fuera con hipertrigliceridemia. Aumentar las verduras, enfatizar bien en las harinas, en los polisacáridos, una porción bien pequeña, pero va a depender lo que venía consumiendo antes, ¿no? Como aumentar mucho el índice glucémico. Bien, Bajarlo, perdón, mejorar bajarlo. la estrategia del índice glucémico bajo. Así es. Y en un paciente con resistencia a la insulina, el porcentaje de hidrato que debería llevar su plan alimentario, si puede ser igual que en la diabetes. Sí, porque en general las personas con diabetes tipo 2, con prediabetes o intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina son los mismos planes alimentarios. En obesidad, como es una enfermedad crónica también, tenemos que dar planes alimentarios hipocalóricos que se puedan sostener. Así que, porque el secreto es el mantenimiento después del descenso de peso. Así que serían las mismas indicaciones. En un paciente con hipertrigliceridemia nos acercamos más al 45% del valor calórico total. Y en un paciente que no tiene afectado, va a tener afectados los triglicéridos seguro, pero que no estén afectados los triglicéridos se podrá indicar un poco más, al 50%. Pero lo importante es que es el mismo plan alimentario para todos. En realidad, todos los que tengan obesidad, sobrepeso, insulinoresistencia, tienen que hacer el mismo plan alimentario, hipocalórico moderado, como sostiene el Luca G, del estudio ese que se hizo durante 10 años, ¿no? Porque se logra así el descenso de los lípidos, de la glucosa, de la presión arterial y de la insulinemia. Bien, creo que no hay más preguntas. Muy completa la charla. Hay una Está, nomás, René, que es bien importante, que a ver, pregunta ¿cuál? Lorenzo Albornoz, La ¿cómo última, sí. mejorar, sí, cómo mejorar la glucemia en pacientes con hiperglucemia nocturna? Claro, también hay algunos trabajos científicos que muestran la fructosa, por ejemplo, la hiperglucemia nocturna ahora se vio, por ejemplo, el cenar temprano. Hay trabajos que están demostrando que comer a la noche antes de las 9 mejoraría la hiperglucemia del alba nocturna.
también se ve hipertrigliceridemia nocturna por el alto consumo de hidratos. Generalmente es mejorar la calidad de la cena también, de la comida de la noche. Primero que la realicen, porque a veces hay personas que no cenan para mejorar la glucemia del alba, y es peor, se levantan con 300, porque todo ese ayuno prolongado hace que se active más la gluconeogénesis hepática. Después, comer temprano, comer antes de las 9 en lo posible, descender los polisacáridos, que haya una porción pequeña de hidratos, la fructosa. Hay personas que cenan frutas para mejorar, y lo que van a hacer es elevar los triglicéridos y la glucemia nocturna, ¿sí? Entonces, insistir con este esquema del plato saludable, comer temprano, no hacer ayunos, hacer la cena, pero bueno, a base de verduras, de proteínas, y también ver, como vimos, hay glucemias en el periodo posabsortivo, después de 3 horas, en diabetes tipo 1 también, por alimentos con grasas. Por ejemplo, comen mucho asado o queso fuera de hora, y también elevan la glucemia en el periodo posabsortivo, que sería después de 3 horas, y tomaría la nocturna, porque es como que hacen la comida más importante a la noche, por trabajar. Entonces tendríamos que ver todo ese picoteo que se hace cuando uno llega a la casa a las 10, que comemos tarde, ¿no? Con grasas saturadas, también elevan la glucemia en el periodo posabsortivo. Bueno, y otra pregunta, plan alimentario con almidón resistente, ¿da síndrome metabólico, obesidad? Claro, lo que se hace en una persona con obesidad, con insulinoresistencia, es este tema del aumento de fibras. Todas las indicaciones que vimos hoy en diabetes tipo 2 son las que se dan, no sé si entendí bien la pregunta, en insulinoresistencia, donde hay una etapa de Claro, prediabetes, ¿no? Que vemos. así es. Se da una dieta, un plan alimentario bajo en calorías, no dieta, donde disminuyan entre un 5 y un 10% el peso corporal, nunca antes de 6 meses, por eso hay que lograr un descenso 2 kilos por mes, se estima como mucho al principio, pero el tema es nunca antes de 6 meses, ese 10%, 5 a 10%, y después seguir trabajando, aumentar las verduras y trabajar todo esto del índice glucémico, bajar el índice glucémico, aumentar las verduras, evitar tanto arroz. La gente come galletas de arroz, fideos de arroz, pensando, porque van a las dietéticas y le dan eso. Bajando las harinas, aumentando las verduras, las frutas enteras, no tanto en jugo, con la cáscara siempre que se pueda, que no estén tan maduras, ¿sí? Todo eso hace un índice glucémico más bajo, y trabajando este tema del almidón resistente, la cocción rápida en las pastas, que no demoren mucho, que sea la cocción al dente, si son integrales mejor. Bueno, el agregado de verduras en el plato, porque mejora el índice glucémico. Todo esto es para bajar de peso, tendremos que hacerlo todos, para evitar la diabetes tipo 2 también. Bien, y otra pregunta, bueno, hay una pregunta hablando del índice glucémico, Sí. ¿qué índice glucémico tiene el vino? No sé, eso la verdad que No, porque el vino, por ejemplo, Cabernet o Malbec no tiene glucosa, así que no tendría un índice glucémico alto, no va a elevar la glucemia. Lo que sí, los vinos dulces sí tienen alto, como la sidra. El vino blanco dulce tiene un índice glucémico altísimo. Pero bueno, recordar que el exceso de alcohol también puede provocar una hipoglucemia. No lo vemos con el Fernet con coca. Las hipoglucemias nocturnas o al despertar las vemos cuando toman vodka, cuando toman vino tinto, cuando no descienden la insulina y vuelven caminando, o en un baile que ahora no se ve, hay fiestas clandestinas también, pero bueno, antes lo veíamos en los casamientos, los adultos que bailaban muchísimo, que no se descendían la insulina, no, se ajustan como si estuvieran sedentarios, pero se ve más en el alto consumo de alcohol, donde no es cerveza, es por ejemplo vodka, vino tinto, Fernet con Coca Light, y bueno, cuando exceden los 2 o 3 tragos, ¿no? Bien, y la última pregunta es, ¿cuál sería la influencia del sodio o cómo influye el sodio en la glucemia? Sí, hay trabajos que muestran que el exceso de cloruro de sodio activa el metabolismo, como que haría una evacuación gástrica un poco más rápida y daría una glucemia postprandial más alta, como hay que consumir menos sal y agregar ácido.
pero eso sería como hilar demasiado fino. La idea es menos sodio para evitar la hipertensión, ¿sí? Pero también aparentemente incide en el índice glucémico. El exceso de sal activaría las enzimas digestivas, como que provocan una digestión más acelerada. Bien. ¿Alguien levantó la mano para preguntar algo? Bueno, en diabetes tipo 2 con Sí. hipotiroidismo, ¿con qué se podría acompañar la infusión, el desayuno? No, hay muchos pacientes con diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, ¿no? Con alteración en la tiroides y que tienen que tomar levotiroxina. Lo que hacemos es, yo siempre les pregunto en qué momento la toman y cuando toman media hora antes del desayuno no se puede indicar, en general no indicamos fibra, pan blanco para que se absorba bien la levotiroxina. Entonces consumen pan blanco, media flautita, un miñón mediano, depende de lo que ustedes quieran indicar, ¿no? O en algún caso consumen tostadas, que vemos lo de la dextrinización, pero al agregarle proteínas, al agregarle queso, también la evacuación gástrica va a ser más lenta. Así que mejora el agregado de queso blanco en esas tostadas que se ven tipo Riera, perdón que de marcas, pero bueno, tipo Riera como eran las canales de antes. Si no, un miñón blanco, media flautita, que salen 4 rodajas de pan. Lo importante es no dar cítricos ni fibra, por lo menos en las primeras 3 horas después de la levotiroxina. Así es. Bueno, creo que no hay más preguntas. Te quiero felicitar, es muy completa la charla. Bueno, Ha muchas abarcado gracias. todos los macronutrientes, todo, sobre todo explicando qué es lo que queda. Y uno tiene tantas variables en los pacientes que hay que razonar bastante y mezclar cosas para lograr el objetivo, y eso quizás es lo importante. Ha sido Seguro, muy hacerlo personal. práctica. Así que la verdad que muy buena charla, esto va a quedar grabado. Inés también prometió esta clase en un PDF, como para poder verla. Así Seguro. que, bueno, muchísimas gracias por la charla, Inés. No, gracias a ustedes. Y a veces digo, me hubiese gustado hacerlos participar más, pero esto de lo virtual también hace que tengamos que darlo así por los tiempos y por el sistema, ¿no? No, al contrario, les agradezco haberme dado esta oportunidad, fue muy lindo compartir este espacio. Así que bueno, estoy para lo que necesiten. Yo les envío después la charla en PDF y no sé si necesitan preguntarme, saben que estoy para lo que quieran. Bueno, muchas gracias. Muchas Bueno, te están gracias al felicitando comité en el directivo. chat como excelente la clase, muchas Bueno, personas. eso es lo que me pone más contenta. La verdad que sí, Sí, muchas les haya gustado. Imperdible ponen. Bueno, muchas gracias, qué lindo. La verdad que emociona, ¿no? Más con todo esto que estamos pasando, como que es lindo un comentario así. Bárbaro. Bueno, que tengan Bueno, unas felices Pascuas para todos y que podamos descansar un poco. y sí. Está difícil. bueno, Bueno, muchísimas muchas gracias, Inés. ¿Ah? No, gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. gracias. Hasta luego. Y felices Pascuas, queridos alumnos. Espero que pasen muy bien junto a su familia. Y un gran saludo de la doctora Bazán, que no ha podido estar hoy con nosotros porque tenía programada otra reunión. Así que, bueno, les dejo un abrazo y felices Pascuas. Bueno, chicos, igualmente, felices Pascuas. La doctora Bazán está reunida con el decano, todos los profesores titulares de la Facultad de Medicina, y por eso tiene que estar sí o sí, porque es titular de Pediatría 1. Así que, bueno, pide disculpas, pero era necesario y es obligatorio por todo lo que está pasando con las cátedras y el cursado. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, que ya vamos a avisar el mecanismo de cómo va a ser el examen, que ya les dije son de 30 preguntas, va a ser el próximo miércoles a las 20 horas, eh, más o menos con el 70% de las preguntas acertadas se aprueba, por supuesto va a haber recuperación. Las personas que no estén al día con la cuota traten de ponerse al día, todavía hay tiempo. Leer las cosas generales, obesidad infantil, algo de la primera parte en cuanto a algunas características de alimento, y después de los temas generales se sacó lo más dominante. Inclusive hoy se habló algo de las preguntas que están en el examen, sin saberlo,
como fue tan completa la charla, muchas cosas se dijeron ahora. Así que prepararse para el examen y bueno, nos estaríamos viendo el miércoles. Felices Pascua, Cristina, a todos y a cuidarse, no nos queda otra. Buenas noches. Chao, chao. Hasta luego.